Bob Dylan ha vendido un catálogo de 600 canciones que ha tenido desde su debut hasta el día de hoy a Universal Music Group. Bob Dylan, en activo desde 1959, es un maestro que sigue lanzando nuevas canciones en la actualidad. Murder Most Foul, que tiene más de 16 minutos de duración, está basada en el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. La letra es impresionante, como si fuera recitada con casi sin melodía. Rough and Rowdy Ways, que contiene esta canción, es un álbum lanzado 8 años después de Tempest, 2012. Se convirtió en un tema candente porque era una nueva canción lanzada después de recibir el Premio Nobel de Literatura en 2016. Pero se consideró un gran disco porque ocupó el primer lugar en la lista de ventas de sencillos digitales de Billboard Rock y el segundo en la lista de álbumes. Luego vendió los derechos de gestión de todas las canciones a Universal Music Group. Aunque el contrato no se revela, se espera que sea de miles de millones de dólares. En la era del streaming, el precio del catálogo archivo de fuentes de sonido ha aumentado, pero en el pasado era de 8 a 13 veces la tarifa de derechos de autor de un año por canción. Pero recientemente se calcula en 10 a 18 veces. La canción de Stevie Nicks, una estrella del rock de los años 70, se vendió recientemente por 80 millones de dólares, pero el volumen de transacciones de Bob Dylan es probablemente mucho mayor que 200 a 450 millones de dólares. Pero, ¿por qué Bob Dylan vendió su música? Precisamente los derechos musicales. Como se mencionó anteriormente, el valor de los catálogos está aumentando más que nunca. Actualmente, los principales ingresos de la música popular provienen de un derecho llamado sync, llamado derecho de sincronización. Es principalmente para comerciales y dramas, películas de televisión. A diferencia del pasado, este es el resultado de la segmentación del entorno de los medios y la importancia del contenido de video. Otra razón es que probablemente sea que el ejecutivo de John Biden aumente los impuestos sobre la propiedad personal el próximo año. Los derechos de autor de Bob Dylan se gestionarán por separado en los Estados Unidos y en el extranjero. Sony ATV gestiona los derechos del autor en el extranjero y Bob Dylan gestiona los derechos de autor nacionales. La razón principal es que esta transacción se trata de derechos de autor en los Estados Unidos, que fue administrado directamente por Bob Dylan y también tendrá el propósito de ahorrar impuestos. Entonces, ¿por qué Universal Music Group gastó tanto dinero para comprar los derechos de autor de Bob Dylan? En primer lugar, esto se debe a que la estructura de la industria musical está cambiando. Universal Music Group firmó recientemente un contrato con Taylor Swift y reina como el distribuidor productor más grande del mundo. Por lo general, distribución en la industria de la música significa la distribución de nuevas canciones. Sin embargo, en el entorno del streaming, la gestión del catálogo se vuelve más importante que la distribución de la nueva canción. Como grupo de música universal, había una gran necesidad de responder a los cambios del entorno. De hecho, la iniciativa en este ámbito la tienen más bien los startups. Los representantes son Hypnosis Song Fund y Primary Wave. Fundado en 2018, Hypnosis Song Fund ha gastado más de $1.000 millones para comprar las canciones exitosas de Rihanna, Beyoncé y Justin Timberlake en 2 años, y los derechos de autor de las canciones más exitosas de 2.000 a 3.000 canciones se muestran seguros y realizan movimientos agresivos. En esta estructura, el catálogo debe estar lleno de canciones que sean influyentes en la historia de la música y la historia musical, no solo de los viejos amantes de la moda. Esto se debe a que legado es un nombre dado por esa misma razón. Es cierto que el campo del negocio de los derechos musicales recién está demostrando su alto potencial, y su potencial de crecimiento es aún mayor, y todo esto finalmente converge en el negocio de propiedad intelectual. Cuando se trata de negocios de propiedad intelectual, generalmente piensas en personajes MD y juegos. Sin embargo, en realidad la propiedad intelectual de la música es el poder de la música misma. Es una influencia. El derecho a hundirse es, de hecho, un fundamento institucional que permite que la música se mueva y gane dinero. La clave es asegurar los derechos de la música y expandir la estructura de ganancias mientras continúa circulando los derechos de los servicios de transmisión, anuncios, dramas y películas. Sin embargo, si este es el caso, existe una posibilidad de que la vitalidad de la música
Se acorte. A Bob Dylan originalmente no le gustaba que su música se usara en comerciales o dramas, pero en el futuro Universal Music Group gestionará las canciones de Bob Dylan. Así que me pregunto, ¿cuántos más medios combinarán sus canciones para crear valor? En resumen, parece que a menudo escuchará su música en los anuncios. Mientras tanto, esta noticia también significa que ganar dinero con la música en sí se ha convertido en un negocio difícil. El sustento de los músicos depende de los proveedores de servicios, pero no existen alternativas claras en este sentido. Pero hay algo seguro, es decir, la hegemonía del mercado ha pasado de la distribución de fuentes sonoras al derecho de la música. Y en este proceso pueden cambiar la generación de los principales actores de la industria musical. En resumen, la esencia del trato de Bob Dylan es una rivalidad entre los medios heredados y los nuevos.